Bueno, pues a ver si abrimos un coloquio tranquilo. Tampoco demasiado tranquilo. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Buenas tardes. No sé si se puede oír. Bueno, yo soy promotor constructor hace 40 años, he hecho muchas obras propias en Gijón y bueno, me cogió la crisis ya conocida y me quitó del medio, como a cientos de miles de promotores y de... No se oye nada. No hay un micro. No, pero puedes hablar. Sí, ahora se oye. Bueno, pues como dije, soy promotor constructor hace 40 años, he hecho muchas obras en Gijón y bueno, la última crisis me ha quitado del medio como profesional. O sea, cosa que ha pasado a cientos de miles de autónomos, de empresarios, como todo el mundo creo que sabe. Y bueno, todo eso pues, nos ha creado la situación de que yo noto que muchas personas parece que no saben que en España hay gente que pasa hambre, que no se puede pagar los alquileres, que no se pueden pagar las hipotecas y que todo esto crea pues 500.000 familias desahuciadas de sus viviendas, que los bancos dijeron hace meses que no iban a echar a la gente de las casas, o sea, pero tienen todo el poder para echar a quien no les guste que esté en una casa determinada, aunque sí es verdad que han retenido la cosa. Yo llevo 5 años estudiando la crisis, como no puedo trabajar en mi profesión, pues me dediqué a estudiar la crisis. Y todavía hoy estoy en ello. Yo poniendo un símil de don Isidro, yo no pienso en Europa, o sea, esto es como un edificio donde somos comunitarios todos los europeos y España, pues en el 7º piso tiene 45 millones de españoles. Entonces, este problema, o sea, yo quiero hablar del problema de España, o sea, si somos comunitarios o comunes, pues es igual que en cualquier edificio que vivan ustedes, o sea, hay 40 familias o las que sean y hay unas normas de comunidad, evidentemente, de las cosas comunes y luego cada uno en su casa pues vive como le da la gana o como puede. Y entonces eso es lo que nos pasa a los españoles, que dentro de Europa vivimos algunos como les da la gana y la mayoría como podemos. Yo vivía en Madrid cuando el 15M y entonces iba a la Plaza del Carmen a hablar de economía y bueno, había muchísimas personas de muy buena voluntad que lo que tenían muchas opiniones idílicas, o sea, decían lo que hay que hacer es nacionalizar las cajas y los bancos, pensando que tenían los sótanos llenos de billetes que no podían entrar. Y yo les decía que ¿qué más quisieran las cajas de ahorro, que están todas quebradas, que se nacionalizaran? Porque para ellos sería fantástico. Y entonces eso pues se ignoraba, ¿no? La masa lo ignoraba. Y luego se demostró que, por lo que yo decía, tenía mi parte de razón. Yo tengo un proyecto que daba 2 millones de puestos de trabajo. Esto parece una cosa increíble, ¿no? Pues es cierto.
Lo que pasa es que no se ha enterado casi nadie de mi proyecto. Entonces, claro, hablaré un poco del proyecto. No hay tiempo. Bueno, es que las cosas tan horrible como, por ejemplo, dicen de tirar todos los edificios no terminados, que costaría, según la Sareb, 130 millones de euros derribar todo eso. Me parece una atrocidad como tantas como se están cometiendo. O sea, en lugar de tirar eso al suelo con lo que ha costado y además a ver dónde se echa tanto escombro, es que eso da unos camioncitos de escombro. ¿No sería mejor hacer cooperativas y, ya que lo van a tirar al suelo, pues que los que puedan se metan en esas obras y terminen esas viviendas por el poco dinero que les den, ¿no? Que les cueste? La idea está bien, sí. Últimamente, en todas estas cuestiones, la gente viene a exponer, a dar su discurso. Por favor, hagan preguntas. Ya está hecha la pregunta, no sé si sería posible. No, yo la pregunta, mire, yo llevo 5 años escribiendo sobre esto. No, si yo no tengo prisa. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues también las intervenciones, pero efectivamente si son un poco más concretas y más sí, efectivamente, pero más palabras así, sí. A ver, yo quiero preguntar, oyente, ya sabemos los poderes económicos que tienen totalmente el poder. Nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos contrarrestar ese poder tan hegemónico que tienen ellos? Si ya que tenemos algún poder, pues yo creo que no. Yo creo que ahí lo que se plantea no es una cuestión económica, o sea, lo que se plantea es una cuestión política, se plantea la cuestión de la democracia, es decir, cómo es posible ejercer la voluntad de la mayoría. Es decir, lo que hemos visto durante toda la crisis, con todo el programa de recortes, privatizaciones, austeridad, reforma laboral, todo el PAC, lo que hemos visto era un gobierno implementando medidas que iban contra la voluntad de la inmensa mayoría de la población, ¿no? Y ya más allá de ser de izquierdas o de derechas, o sea, es que había una abrumadora mayoría que no quería que se tocase la sanidad, que no quería que se tocase la educación pública, que quiere derechos sociales y que lo que está demandando es la posibilidad de ejercer ese poder político. Entonces lo que nos tenemos que plantear ahí es la cuestión de la democracia, es la cuestión de cómo podemos ganar la batalla por unas instituciones, por un arreglo de vida en común en el que podamos decidir sobre qué tipo de vida, cómo se asignan los recursos, cómo nos repartimos la riqueza, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Es una lucha política, no tiene nada que ver con, digamos, con recetas económicas que vengan desde arriba, o que vengan de expertos. Es la cuestión de cómo somos capaces de decidir sobre nuestra vida. Ahí hay ciertas cuestiones que ha apuntado durante la charla, como por ejemplo el pago de la deuda, que van a ser fundamentales, porque obviamente no podemos empezar con una serie de imposiciones que vienen desde atrás. Otro sería la redistribución de la riqueza, es decir, lo que ha generado toda la onda larga del poder financiero es la centralización de toda la riqueza social en unas pocas manos. Bueno, pues la queremos, casi seguro que la queremos, porque la necesitamos, entre otras cosas, para que nuestros derechos tengan realidad, que no sean meros derechos escritos, sino que tengan una dotación económica detrás, material, que sea capaz de sostenerlos. Bueno, el tema que planteas, que la cuestión es una cuestión
política y la cuestión de la democracia. Yo creo que la democracia actual, la democracia que impera en el mundo, es el resultado o la creación de la revolución liberal capitalista. O sea que el sistema feudal es instituido por el liberalismo económico, que crea una organización política y social, pero nada, la democracia, es la democracia creada por el sistema liberal. Entonces, frente a eso, pues hubo muchos intentos, porque desde que nació esa cuestión hubo también un enfrentamiento o un montón de alternativas de tipo social y económico, que todas ellas fueron fracasando y que todavía hoy el sistema liberal capitalista que está en el mundo está preocupante. ¿Y qué respuesta desde la democracia del pueblo, qué respuesta se puede dar a todo eso? ¿Qué respuesta se puede dar? O sea, la cuestión es poner en cuestión si es algo que ha pasado, o sea, que ha pasado en Grecia, que ha pasado en España y que ya está más o menos en marcha en distintos, digamos, en distintos lugares. Es la puesta en cuestión de los poderes representativos tal y como están funcionando. En nuestro caso, pues de todo lo que llamamos el régimen del 78, que ya habló Sabino Cuadra posiblemente de ello, es decir, un determinado arreglo bipartidista con unos polos autonómicos o nacionales que funcionan como contraparte y que se han hundido directamente. Un parlamento que ya no es representativo, que ya no tiene la capacidad de expresar los intereses tal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que, digamos, que orientar nuestras demandas políticas, nuestra lucha política o las distintas luchas sectoriales, que las hay todavía, hay muchas, la marea blanca, la marea verde, hay un montón de ellas, la paz, la vivienda, es decir, hay muchos frentes abiertos, orientarlos a un cambio de régimen político, a lo que se llama un proceso constituyente en el que se redefina cómo vivimos juntos. Eso es la cuestión de la democracia hoy, no la vuelta sobre los poderes representativos, sobre los viejos partidos, sobre cosas que ya no funcionan, que están ya completamente desacreditadas y lo único que les queda es irse cayendo a cachos más deprisa o más lentamente, dependiendo de los ritmos que les marcan los contextos y las coyunturas globales. Una palabra y otras. Sí. Dijiste que en Grecia lo que hicieron fue decir que no se marchaban del euro, ¿no? Sin embargo, en Islandia sí que se fueron. Y por lo visto ha crecido el PIB y todo eso. Y ha metido los partidos en la cárcel. Bueno, no sé cómo se nos cuenta el cuerpo. La verdad es que yo un pueblo muy pequeño, que a lo mejor les han dejado. Bueno, no entiendo. No entiendo, o sea, la pregunta va a vigilar. Si ellos lo han hecho y lo han hecho así, nosotros podríamos hacerlo igual. La cuestión de las comparaciones con Islandia, o sea, son como muy motivadoras porque son, o sea, son muy molonas. O sea, han cogido a los políticos, los han metido en la cárcel. No puede ser, a los banqueros se los han liquidado, es todo como fenomenal. El problema es que, realmente lo has dicho tú, o sea, Islandia es un país de 100.000 habitantes. O sea, hubo manifestaciones en Reykjavik de 20.000, 30.000 habitantes. Tú cambias, o sea, es que eso lo ves en términos españoles y es un maremoto político. O sea, serían manifestaciones de millones y millones de personas para pedir la destitución del gobierno. O sea, digamos que políticamente es mucho más manejable en ese sentido. Y luego también hay una cuestión, con de estar dentro o fuera del euro, ahí hay lo que los economistas llaman un path dependency en inglés, es como dependencia del camino, es decir, una vez que se han tomado ciertas decisiones, volver hacia atrás no es posible. Es decir, no nos podemos poner en la misma posición que los países que no han sufrido ese proceso, no solo de moneda común, sino de integración a escala europea de sus economías. Digamos que Islandia pues, tenía sus bancos, tiene sus fuentes de renta y todas ellas están completamente al margen de lo que ha sido ese proceso de construcción europea. Entonces, en ese sentido lo tenían de una manera diferente. Yo quería que me explicases un poco, cuando vino la crisis en el 2007, empezaron a decir en Estados Unidos y en Europa que los paraísos fiscales iban a desaparecer, que iba a haber una nueva ley
como decía TAC, de penalización a las transacciones financieras mundiales, porque había un movimiento de capital enorme que influía mucho en las economías. ¿Qué pasa con los países centrales? ¿O cómo lo ves tú ahora? Yo lo que creo es que hay una serie de medidas técnicas muy concretas que andan como orbitando por la esfera del poder político europeo y que de alguna manera tienen que sacarlas a relucir para que esto tenga un cierto aire no ya democrático, sino de que existe algo parecido a lo que eran las antiguas funciones del Estado como capitalista colectivo. Es decir, vamos a ordenar esto un poco a ver si somos capaces de plantear un esquema económico que dure más de 2 meses o 3 meses, o que esté a dependencia de cualquier golpe financiero. Pero que eso, sin una base social que lo sostiene, es imposible, porque digamos que esa especie de metaestado extraño europeo, que es la Unión Europea, está a los pies de los intereses financieros. Es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, mientras no haya fuerza política, digamos, de las mayorías sociales que quieren que se controle los paraísos financieros, que se ponga una tasa Tobin sustanciosa, que se redistribuya la riqueza financiera, eso no va a salir adelante. No sé si me explico. Aquí hay una palabra. Bueno, buenas tardes. Yo quería retomar un poco el tema que acaban de plantear por ahí atrás, de la cuestión de la salida del euro, la posibilidad o imposibilidad de la salida del euro, sus ventajas y sus inconvenientes. Si lo pudieras explicar un poco, porque yo desde mis escasos conocimientos soy partidario de la salida del euro, porque considero que ha traído a la hora de la verdad pocas cosas buenas, incluso la salida de la Unión Europea, y veo que quizá un poco el discurso que tú planteas es el camino del euro es un camino que escogimos hace 25 años y es el camino que no se puede revertir. No, o quizá lo he entendido yo mal. A ver, voy a intentar esto afinarlo un poquito, porque es importante y es un debate que está ahí. O sea, yo lo que creo es la dimensión fundamental es el rechazo de la deuda. Es decir, ahí es donde se juega políticamente la batalla. O sea, lo que es importante es un movimiento como de las mayorías sociales de Europa, los países del sur fundamentalmente, que son los más afectados, de rechazo de la deuda, de rechazo del poder financiero y de obligación a Alemania de asumir sus obligaciones redistributivas con el resto de los países del sur, porque Alemania se ha beneficiado, digamos, de lo que han sido los contextos económicos del sur. Entonces, ese dinero, esa acumulación de capital ha sucedido a escala continental. No es justo que cuando las cuestiones van bien todos seamos parte del mismo continente, y cuando sea mal los problemas acaban donde acaba la frontera, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que es el planteamiento fundamental. Es decir, la lucha de clases a escala europea. Creo que el problema del euro es derivado y que no debe estar en primer lugar nunca. Es decir, la cuestión no es euro sí, euro no, es deuda sí o deuda no. Y a partir de ahí nos podemos plantear la cuestión del euro. Entonces yo personalmente, yo y otra gente, lo que creemos es que el euro efectivamente es un paraguas que impide, o sea, que no impone las políticas se imponen desde el lado precisamente del poder político. La deuda es una figura política, las políticas, esas son las políticas, el euro es una moneda. El euro no obliga a nada que no esté antes prefigurado por la correlación de fuerzas a escala continental, ¿no? Y el euro, sin embargo, la federación como de riesgos europea, lo que evita es el ataque financiero y a la vez te da derechos políticos, el hecho de mantener una misma moneda frente a aquellos que tienen la misma moneda. Es decir, cuando Syriza amenazaba con no pagar dentro del euro, Alemania se moría de miedo. Se moría de miedo porque era su crisis financiera, porque le obligaba de alguna manera a reconocer ese impago y a hacer lo propio. Es decir, tienes fuerza. Y luego hay otra cuestión. Al plantear un esquema de integración fuerte de las economías, no hay como que dar por bueno la idea de que la recuperación de una moneda nacional es una recuperación de la soberanía económica. O sea, es una idea que está muy presente, es decir, no salimos del euro y ergo somos soberanos económicamente, no, porque somos dependientes económicamente. Y de hecho nos podemos ver en una situación de mayor dependencia, pero de menos derechos políticos.
Yo comparo mucho más nuestra situación con la que cuando en los años 60 había en todos los procesos de descolonización en África, en América Latina, en África, por ejemplo, planteaba muy legítimamente la necesidad de independizarse de la metrópolis, pero esa independencia de la metrópolis no fue real. Fue una independencia política que significó ahí te quedas solo. Se siguió siendo igual de dependiente económicamente de la metrópolis, es decir, los senegaleses siguieron siendo igual de dependientes de Francia, encima se reforzaron a sus élites locales que dependían de Francia, y los propios senegaleses se quedaron solos, y cuando querían ir a Francia, que era la causante de sus problemas económicos, se encontraban con una frontera y con un centro de internamiento de inmigrantes y con una ley de extranjería. Entonces, simplemente lo que fueron es más dependientes, no menos. Mantener pie, por favor. Más sobre el Ebro. No se trata de estar de acuerdo o no, sino que es una cuestión técnica. Se trata de entenderlo. Yo no lo entiendo del todo. La pérdida de los bancos nacionales en favor del Banco Central Europeo, que solamente puede prestar dinero a la banca privada, a unos intereses que hemos comentado del 1%, incluso de menos, del 0,5%, para que después la banca privada se lo presta al Estado, con la propia garantía del Estado, eso, y volviendo al euro, eso es algo que no sé, que parece que es un estudio muy importante para poder superar la pérdida de control económico. El euro es un símbolo, no es el problema, es la consecuencia de una política económica, etcétera, etcétera, y entonces no tenemos problemas económicos, tenemos problemas políticos, de políticas económicas determinadas que llevan a recortes, que llevan a maximizar beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo responderías tú al poner en una balanza en la pérdida realmente de un banco central propio frente a un banco que no vamos a poder controlar, que además nos va a sangrar vivos como está sangrando ahora? Eso yo creo que es algo que tendría, si por favor puedes explicar. O sea, la cuestión es que lo que sea el Banco Central Europeo no es algo que esté cerrado. Por eso he insistido tanto en que con todas las luchas en Grecia, por ejemplo, y por el temor a que los griegos dejaran de pagar su deuda, el Banco Central Europeo cambió de estatuto. O sea, se saltó sus propias normas. Es decir, el Banco Central Europeo, como todos los estados capitalistas avanzados, cuando hay oleadas de oposición social y luchas sociales fuertes, son maleables hasta el punto de dejar de ser capitalistas si se les presionara lo suficiente. Pero precisamente de lo que estamos hablando es de la era neoliberal, y la era neoliberal, si se caracteriza por algo, no es por tal o cual medida, sino por un poder prácticamente unilateral de las finanzas sobre los aparatos de Estado, entre ellos el Banco Central Europeo. Es decir, simplemente ha estado diseñado desde unos parámetros desde arriba. En el momento en el que tenga respuesta desde abajo, cambiará. Será una institución más democrática, pero tiene que tenerlo. Tiene que tener esa respuesta política. Volvemos un poco a la misma cuestión, mientras que la vuelta a un banco nacional y de moneda nacional normalmente se suele plantear como muy bien. Entonces tenemos una moneda propia, devaluamos un 20%, nuestras exportaciones se convierten en competitivas, pero es que esa soberanía no va a existir. Mira ahora mismo Argentina. Es decir, como una moneda propia no puede fijar su tasa de cambio, porque los mercados financieros son extraordinariamente poderosos. Y en ese sentido, una moneda federada es más fuerte que una que no lo es. Hoy viene la noticia de una instituciones. Y hoy viene en la prensa una noticia de disposiciones que ha tomado el gobierno de Merkel, que van totalmente en contra de la ortodoxia económica que ellos pretenden que se aplique en otros países. Eso para mí significa algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que se habla mucho de la crisis económica, la prima de riesgo, la deuda, y el problema no es económico, el problema es político. Yo creo que lo que hay realmente es una crisis política enorme. Si las decisiones políticas fuesen otras, la crisis no sería la que hay. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Pero la economía no condiciona la política? Eso precisamente ha sido el mantra neoliberal, ha sido ese. El que parezca que la economía es algo separado es algo como neutral, que tiene unas normas
que tiene unas leyes y que son las tomas o las dejas. Ese ha sido el triunfo del neoliberalismo, plantear que sus intereses son las leyes de la economía. Entonces, deshacer eso es fundamental. La parte de la importancia de la economía. La economía es fundamental, es decir, cómo se reparte la riqueza, cómo se produce, cómo se tal, evidentemente es una dimensión central, pero otra cosa es que eso exista como una dimensión que tiene una, o sea, es que no hay más que ver, por ejemplo, los acuerdos de Maastricht. Ahí, eso es, las leyes de la economía son, hay que restringir el gasto público, hay que reformar los mercados laborales, hay que ser flexibles en los mercados laborales porque nos lo impone la globalización. O sea, lo que se está pasando es un programa político determinado por leyes de la economía, eso es lo que hay que dudar. O sea, que no es diferente de la política en el sentido de que existen distintos acercamientos a la economía, de que existen distintas posibilidades, distintas formas de organización social y distintas formas económicas. Y eso es lo que estamos planteando, que la economía es fundamental, obviamente. Tenemos unas necesidades, tenemos que cubrirlas, hay tal del mundo, 3/4 partes del mundo muriéndose de hambre. Entonces, por supuesto que lo que hay que dudar es que haya unas leyes económicas que estén como por encima de los modelos de organización. Eso es lo que hay que poner en cuestión, sí. Más preguntas. Yo quise entender antes, por ejemplo, si me equivoco, que en la época esta en la que la prima de riesgo estaba por las nubes, ponías la tele y parecía que el país iba a ir a la quiebra, que se aprovechaba, nos van a apretar las tuercas, que vamos a flipar, no sé qué, todo este momento de hace 2 años así, que parecía que entrábamos en shock colectivo, era porque estábamos sufriendo un ataque financiero, ¿no? La deuda pública, o sea, la cuestión pública estaba sufriendo un ataque financiero. Y según entendí, ese ataque ahora no lo estamos sufriendo. Supongo que de ahí se deriva también esta sensación que trasladan los medios de comunicación, de no a lo mejor tanto la recuperación, pero bueno, parece que ahora ya no tenemos tanto miedo de que se nos quiebre todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que fue en la exposición acabaste por ahí, la predicción de los próximos años es esa, es cierto grado de estabilidad en ese conflicto. Lo pregunto sobre todo porque interesa desde el punto de vista de cómo se afronta pues la intervención social, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo que haya un conflicto en el que la sociedad entra como en shock y a ver cómo responde no sé qué habla, que haya cierto grado de estabilidad y que, bueno, pues, tenemos la cuestión mala de acostumbrarnos a vivir así, de esta manera jodida y tal, o tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Digamos que hay dudas muy fundadas de que vaya a haber un ciclo de crecimiento. Y esto ya es, o sea, ya marca mucho lo que va a ser la política de los próximos años. Es decir, no vamos a volver a ver una situación de prosperidad económica fuerte como la que vivimos aquí en los 90. Eso es una posibilidad muy remota. Nunca hay que decir que no, porque esto no es ciencia dura, estos son los problemas que tiene el estancamiento largo, que las finanzas no lo soportan, no soportan el estancamiento. Necesitan altísimos requerimientos de beneficio. Si no hay crecimiento, si no hay tasas de beneficio por las vías más o menos ortodoxas, hay que desposeer a la sociedad de lo que tiene. Y eso supone que es depredatorio es que ya tenemos montado el ataque sobre los países emergentes, sobre Turquía, sobre Argentina, precisamente porque esa situación de estancamiento, como de estado estacionario de la economía, las finanzas no la soportan, no pueden con ella, es su muerte por la ausencia de beneficios. Entonces, lo que podemos prever para los próximos años no es un estancamiento largo, son alternas, o oleadas alternas de caos financiero y ciertos momentos de estancamiento. Y en ningún caso un ciclo de beneficio o un ciclo de crecimiento económico mundial, quizás y regional, quizás crezca la India, quizás crezca durante 5 años China o algún país tal, pero no un ciclo de crecimiento mundial donde se diga se ha superado esto. Eso es que es muy complicado verlo. Sí. Hay dos. Dentro de unos meses tenemos la vista a las elecciones europeas. Entonces yo quería preguntarte si tienes qué valoración haces del posible cambio de correlación de fuerzas, dado que
bueno, parece que, no sé, Martin Schulz, las declaraciones que hace van un poco en el estilo crítico, siempre va a encabezar la parte, digamos, de la izquierda más peleona. Por otro lado, la extrema derecha también parece que pueda tener su auge. ¿Cómo ves este nuevo Parlamento Europeo? Tengo dudas con el Parlamento Europeo como institución. O sea, me parece que son dudas compartidas. O sea, en el sentido de que no es un legislativo europeo, es una cámara extraña con cierto poder simbólico que puede escenificar un cierto disgusto en Europa o un cierto malestar, pues si sí, pero saca un buen resultado, bien, de acuerdo, puede escenificar cierto malestar, pero que no pincha sobre el poder real. O sea, Europa es un magnum de regulaciones donde algunas de ellas, en sentido contrario, completamente a la austeridad, pero en el fondo luego llega el Consejo de Ministros Europeos, llega el Eurogrupo, llega la Comisión y impone la austeridad por encima de lo que sea el Parlamento Europeo. O sea, va a estar todo supeditado a cuáles sean, no tanto las elecciones europeas, sino los contextos políticos de los países miembros y luego la situación de coyuntura financiera internacional, hasta qué punto les permite cierta manga ancha capaz de pacificar un poco los contextos de la periferia o les obliga a enfrentarse otra vez con las cuestiones. Cuando decís que soy fatal, sí. ¿En qué medida la crisis de los países emergentes puede afectar a la Comunidad Europea? Teniendo en cuenta que es fundamentalmente exportadora y eso puede hacer caer las exportaciones, sobre todo en Alemania. Ya tenemos en cuenta que los países del sur ya no compran BMWs a Alemania, y esto en qué medida puede hacer cambiar la política de Merkel por una parte, y por otra parte pueda venir otra vez la inestabilidad. Pues es que, bueno, eso es algo que tampoco tengo yo súper claro, pero sí que hay varias vías por las que se puede ver. Una, el descenso de la demanda al que tú te has referido, es decir, hasta ahora, precisamente en la medida que eran contracíclicos y que estaban vinculados más a China que lo que pasaba en Europa, pues en esos países ha seguido habiendo cierta demanda económica y ha sido una salida para los problemas económicos de acumulación de Europa y de Estados Unidos también. Si eso se secaba, el problema en Estados Unidos parece que está, por otro lado, creciendo en términos, volviendo a ocupar como su papel de consumidor del mundo, ¿no? Que supone que es lo que buscaba la Reserva Federal con sus programas de expansión, y algo de eso está pasando. Pero bueno, en el caso de España, o sea, es que la cantidad de inversión financiera que hay vinculada con Argentina, con Brasil, con los dos bancos, los dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, capearon la crisis medianamente bien, porque en realidad sus masas de ahorro provienen de Brasil y de Argentina, fundamentalmente. En el momento en el que ahí haya un problema, pues puede existir el efecto contrario, ¿no? Puede existir una crisis bancaria que se traslada desde América Latina hacia España, en el caso español. Es decir, que puede afectar, va a afectar y debe afectar. Otra cosa es que vaya a afectar en la forma específica en que se planteó la crisis hasta hace bien poco, es decir, sobre los mercados secundarios de deuda, con el crecimiento tan rápido del déficit público, el control financiero del Estado, etc. ¿Alguien más? Yo quería preguntar una cosa. No, perdón. No, solamente, ¿qué papel juega la especulación la especulación atroz que hubo en estos años? ¿Qué papel juega? Es que cuando yo me refiero a las finanzas, la crisis de ahora, puedes cambiarlo por especulación. O sea, todo lo que he dicho, poder financiero, las finanzas, los mercados, lo cambias por especulación y lo tienes. Es decir, han jugado todo el papel de los que han gobernado. Bueno, pero perdón, no solo, porque hubo una especulación, por ejemplo, con los bienes inmobiliarios, de pasar de mano en mano, por ejemplo, viviendas que se construyeron para ser de protección social, que se fueron construidas después de expropiaciones en 5 años de una forma espectacular. Y entonces luego ya pasaban esas viviendas que eran como de protección social y no sé qué, por eso se hacía la especulación de mano en mano, sin poderlo remediar, subiéndolo, ¿me entiendes? Esas prevengas ante la especulación, ante las cosas, ¿qué papel juega ahora? Vale. Hablas tú, para. En esta crisis. Sí, vamos a ver. Las entidades financieras traspasaron pisos en gran cantidad a más o malo. Las entidades financieras están vendiendo a
precios bajos. Los fondos buitres están comprando a manos llenas. En la inmobiliaria Altamira, que creo que es de Santander, se ha vendido. He dicho que se ha vendido a un fondo de esos, creo que la del Popular, que es Alisera o una cosa así también. Va a llegar un momento en que los fondos buitres acaparen la inmensa mayoría de los pisos. Tengamos otra pequeña o grande burbuja inmobiliaria, porque en días atrás los proyectos de Naranja dicen que hay 4 comunidades que ya han subido los precios. Una de ellas es Navarra, otra es Baleares, creo que Madrid y Extremadura. Esas dos no me acuerdo. Y otra segunda. Las entidades financieras están vendiendo sus fallidos, sus créditos fallidos, a los fondos buitres. Entonces, todas estas mareas que se han hecho en contra de una entidad, como por ejemplo puede ser la de enfrente, ahora ¿a dónde se van a llevar? Cuando esos fondos están bastante lejos. Y puede haber, en vez de ser los desahucios como ahora, haya más. Esas dos preguntas. Sí, si hay alguna pregunta más, convendría hacerla ahora para que pudiese cerrar Isidro, porque a las 9:30 ya sabes que nos echan. ¿Habría más intervenciones, más preguntas? Únicamente una cuestión. Saber si tú prevés de alguna manera que la Unión Europea al final pueda dar sentido social y qué mecanismo, se refiere a alguna visión social, no a una visión economicista como tiene ahora, y si hay algún mecanismo que pueda provocar eso. A ver si hay alguien más para que nadie se quede con ganas de hablar. ¿Hay alguien más? Bueno, a ver, la primera cuestión que se refería un poco a lo que sería la especulación mediana, el extracto de eso en última instancia es un síntoma del triunfo de los mercados financieros, es decir, que los ganadores de todo eso eran los mercados financieros. Cuando nos referimos a las burbujas inmobiliarias, en el caso de España en concreto, nos referimos como a la capilarización, por utilizar un término un poco a la cotidianización de las operaciones, precisamente de ese tipo de operaciones financieras, es decir, a que las familias, con el mero hecho de ser propietarias de un piso, fueran capaces de aumentar sus niveles de consumo sin necesidad de ganar más salarialmente, simplemente por el aumento del valor de su patrimonio. Fuera porque en las operaciones de compra y venta se realizaban beneficios y se realizaban a escala del país porque había entradas de capital netas, y eso se saldaba entre particulares porque accedían a créditos de refinanciación que sobre el valor de su vivienda les permitía consumir, y luego también porque el ahorro, el dinero que tuvieran ahorrado, se destinaba a consumir en previsión de que yo tengo una vivienda que está subiendo de precio cada vez más, y eso me permite, y estamos hablando de operaciones que son de una cotidianidad y de un día a día absoluto, y eso es digamos, el modelo de crecimiento que imponen los mercados financieros a un determinado país en un determinado momento. Que nosotros nos beneficiamos como nos beneficiábamos del salario cuando crecía, lo que pasa es que como sobre bases muchísimo más endebles y muchísimo más débiles. De hecho, eso que se llama efecto riqueza por los economistas, es decir, cuanto más suben las casas, más se consume. Se convierte en efecto pobreza fulminantemente. Uno de los efectos de esta crisis es que algunos fenómenos, como de desarrollo de la crisis, que en crisis anteriores no financiarizadas, no tan financieras, se desarrollaban a lo largo de prácticamente una década, que la crisis del 73 no termina de declinarse hasta principios de los 80 en todos sus efectos destructivos socialmente. Aquí se han comprimido en 4 o 5 años, con muchísima velocidad comparada. Sobre la cuestión de los fondos buitres del Banco Malo, la burbuja inmobiliaria que se crea. Ya digo que el plan para España es la reedición de la burbuja inmobiliaria. En el memorándum de entendimiento del rescate bancario de Bruselas, que es una de las piezas de ese rescate escalonado, es donde se establece el Banco Malo. Y el Banco Malo funciona de la siguiente manera. Las cajas de ahorros y los bancos trasladan sus activos, ya sea propiamente pisos, suelo o créditos dudosos, a una entidad estatal,
y el Estado, el 50% de ese capital se lo vende a los bancos, es decir, a la estructura de poder, al corazón de la estructura de poder de la burbuja inmobiliaria de la economía nacional, Santander, BBVA, están todos ahí. Entonces, eso es una operación precisamente para evitar que fondos buitre, hedge funds, distintos capitales extranjeros entren sin cortapisas sobre lo que serían los activos estratégicos de la economía española. Lo que se está haciendo es reconstruir la burbuja inmobiliaria, pero no solo como fenómeno económico, sino también como estructura de poder. ¿De acuerdo? Entonces hay unas subastas cada cierto tiempo que sacan transforman una parte minúscula de ese enorme capital, que son 70.000 millones de euros, creo que es el valor inmobiliario de esto, es una cantidad bastante notable. Y sacan unas mínimas cantidades para que precisamente haya esos fondos buitres, esos hedge funds puedan comprar, pero siempre manteniendo el núcleo de esos activos en control estatal. En control estatal privado, digamos que en partenariado público-privado. En cuanto a la cuestión de Europa, pues bueno, es un poco lo que he intentado contar durante la charla. Yo creo que Europa como entidad estatal gire dependerá de lo que hagan sus realidades nacionales, y desde luego de la capacidad de lucha de los de abajo, de esos que toman la voz en estas jornadas, es decir, de la capacidad que tengamos para definir un modelo democrático también en lo económico, o fundamentalmente en lo económico. Las demandas de, pues por ejemplo, el 15M cuando decía lo llaman democracia y no lo es, etcétera, etcétera, lo que se estaba refiriendo en parte es a eso. ¿Cómo pueden llamar democracia a algo que lo que nos está produciendo es ser más pobres día a día? Estar más jodidos económicamente día a día. Para llamarlo democracia tendría que ser algo que fuera al contrario, que nos diera una seguridad, una garantía de poder vivir, digamos, con las suficientes garantías materiales. Europa, pues porque esto sucede a escala europea. Entonces, si realmente esto tiene que suceder, va a tener que suceder a escala europea. Una cuestión curiosa, por ejemplo, cuando se plantean escenarios de salida del euro, es que son escenarios como de poder muy fuerte, ¿no? De negociación con Europa, y posiblemente para llegar a ese poder fuerte, decir, me voy, y tal, posiblemente ya haya cambiado la estructura de Europa en ese momento por la propia ejercicio de ese poder. No sé si me explico. Muy bien, pues mañana continuamos con temas económicos sobre mitos y realidades en esta misma sala a las 7:30. Seguimos desde el aula diciendo que quien quiera y pueda apoyarla comprando un libro de poemas que un poco revierta en el aula, pues se lo agradecemos. Y muchas gracias y hasta mañana.